Gracias. Vamos entonces, mis hermanos, a abrir la palabra del Señor en el libro de Hechos, capítulo 18. Hechos, capítulo 18. Vamos a leer desde el versículo 24 en esta mañana. Hechos, capítulo 18, versículo 24. Ahí vamos a andar hacia adelante. Leo en versión Nueva Biblia de las Américas. Dice la palabra del Señor, Hechos 18, 24. Llegó entonces a Éfeso un judío que se llamaba Apolos, natural de Alejandría, hombre elocuente y que era poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo ferviente del Espíritu, hablaba y enseñaba con exactitud las cosas referentes a Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar abiertamente en la sinagoga, pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. Cuando Apolos quiso pasar a Acaya, los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos que lo recibieran. Cuando llegó, ayudó mucho a los que por la gracia habían creído, porque refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo, después de haber recorrido las regiones superiores, llegó a Éfeso y encontró a algunos discípulos y les preguntó: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ellos le respondieron: no, ni siquiera hemos oído que hay un Espíritu Santo. Entonces Pablo le preguntó: ¿en qué bautismo pues fueron bautizados? En el bautismo de Juan, contestaron ellos. Y Pablo les dijo: Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran en total unos 12 hombres. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. La Iglesia a través de los siglos, mis hermanos, ha tenido que verse envuelta constantemente en tener que corregir cosas que han estado mal. Incluso si usted recuerda la carta de Gálatas, cuando el apóstol Pedro se estaba haciendo muy amigos con los judaizantes y estaba actuando de forma hipócrita, Pablo vino y lo corrigió cara a cara para decirle que lo que estaba haciendo no correspondía con lo que decía la palabra del Señor. Y no solo ahí, sino que después, vemos a través de la Escritura mucha corrección, mucha exhortación para que la Iglesia cada día pueda exhortarse mutuamente y seguir creciendo en la voluntad del Señor. Luego la Iglesia primitiva, los primeros siglos, tuvo que luchar mucho con tener que corregir varias cosas que se estaban haciendo mal y hubo, por supuesto, como siempre, muchas controversias, la cual la Iglesia tuvo que corregir una y otra vez. Una de las que siempre recuerdo es esa controversia sobre aquellos que habían entregado los libros sagrados, aquellos que habían comenzado a la persecución y como estaban bajo la persecución, tuvieron que entregar los libros sagrados para librarse de que los mataran. Y entonces algunos de esas personas como obispos de ese tiempo que hicieron eso, luego que pasaron la persecución, algunos dijeron: bueno, estos obispos están mal y deben ser totalmente descalificados, y otros dijeron: no, pecaron ciertamente, pero pueden lograr arrepentirse nuevamente y seguir ejerciendo el ministerio que el Señor le ha entregado. Y la Iglesia se dividió en torno a algo, digamos, que sucedió en ese momento tratando de resolverlo, y ahí se metieron muchos padres de la Iglesia como Cipriano o San Agustín, donde tuvieron que ayudar a entender cuál era la mejor decisión ante esos conflictos que habían ahí. Pero como pueden ver, la Iglesia siempre ha estado involucrada en conflictos y siempre ha tenido que corregir para decir: esto es lo correcto, esta es la doctrina correcta, por este camino hay que andar. Y ahora, empezando el tercer viaje misionero, ya que estamos en la serie del libro de los Hechos, vemos que ahora entonces nos vamos a encontrar con un capítulo o una porción de la Escritura que acabamos de leer hoy, donde va a haber mucha corrección, donde se van a corregir ciertas cosas. ¿Para qué? Para que la Iglesia pueda seguir avanzando en torno al plan que el Señor había trazado con los apóstoles. Nos encontramos entonces, hermanos, aquí en la primera parte de estos versículos, y aquí me voy a enfocar primero en los versículos 24 al 28 del capítulo 18 que acabo de leer, donde vamos a ver a este nuevo hermano que aparece en la historia, que es Apolos, ¿cierto? Entonces vamos a ver desde el verso 24 hasta el verso 28 cómo Apolos es corregido por Aquila y Priscila, ¿ya? Apolos es corregido entonces por este matrimonio, Aquila y Priscila. Entonces vamos a observar los versos 24 al 28. Pablo acaba, como vimos la semana pasada, terminó su segundo viaje misionero
y ahora va a empezar entonces a describirnos acerca del tercer viaje misionero que técnicamente había empezado en el versículo 23, recorriendo todos los lugares, ¿cierto? Y aquí tenemos entonces a Pablo nuevamente, después que se va, termina ese viaje, aparece la historia y se enfoca la historia en este hermano Apolos. ¿Qué nos dice entonces el versículo 24 acerca de este hermano llamado Apolos? Nos dice que había llegado a la ciudad de Éfeso un judío llamado Apolos. Ya nos dice entonces su origen, era un judío, y este judío venía de Alejandría. Alejandría, cierto, era una ciudad donde se formaba mucho a las personas, y el nombre Apolos era un nombre griego que aludía a un dios griego que era Apolo, ¿ya? Entonces se le había puesto ese nombre, era judío, pero como vivía en Alejandría, la doctrina judía y la doctrina griega se habían mezclado, entonces había mucha formación no solo de doctrina judía, sino que también había mucha formación de doctrina griega, ¿ya? Entonces esta persona, Apolos, este discípulo, era una persona que vamos a ver que era bastante piadosa y bien formada en las cosas del Señor. Nos dice la palabra que era un hombre, o por lo menos mi versión, dice que era un hombre elocuente, lo cual la mayoría de los estudiosos creen que con esto es una referencia a que él era formado en retórica. Retórica es, como siempre les digo, hablar bonito, ¿ya? Saber argumentar, saber explicar, saber persuadir con las palabras, y eso era muy griego. Las personas griegas eran formadas en retórica. Entonces las personas eran capaces de dar un discurso público bien armado, con lógica, con ilustración, bien formado. Entonces Apolos era una persona así, tenía palabra, hablamiento, digamos en Chile, ¿cierto? Tenía una capacidad de hablar que convencía, que persuadía, ¿ya? Entonces este era Apolos, una persona así, pero además nos dice que era un hombre poderoso en las escrituras. O sea, no se trataba solo de retórica, sino que era un hombre que era bien formado en la palabra, bien formado en la escritura. Judío, ¿cierto? Que había seguramente aprendido los 613 mandamientos, que conocía las discusiones y los debates que habían en el Talmud y en todas las tradiciones judías de la época. Y entonces conocía las escrituras muy bien y podía entonces explicarlas con claridad y con poder, ¿ya? Con claridad y con poder. Entonces vemos que esta es la descripción general que podemos ver de Apolos. Ahora, no es el único que encontramos en el libro de los Hechos con esa capacidad, sino que también nos encontramos, si recordamos capítulos anteriores, nos encontramos con hermanos que eran así. Por ejemplo, Felipe y Esteban. Podemos recordar dos que están ahí. Por ejemplo, de Esteban se nos dice lo siguiente, Hechos 6:10. Se nos dice, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Y eso hace que lo maten a Esteban, ¿no? En el capítulo 7. Realmente era un hombre poderoso en la palabra, capacitado en la palabra del Señor. Y de Felipe, por ejemplo, en el capítulo 8 de este mismo libro, se nos dice, Hechos 8:4, así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo y las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía al oír y ver las señales que hacía. O sea, Felipe era un hombre muy preparado en la palabra del Señor, al igual que Esteban y, en este caso, al igual que Apolos. Entonces, eso es ser un hombre piadoso, un hombre realmente preparado para la obra del Señor. Y el verso 25 nos dice entonces y nos comenta que este Apolos había sido instruido en Alejandría y nos dice que había sido instruido por los hermanos. No sabemos bien a qué se refiere con eso, pero los estudiosos nos dicen aquí que como la ciudad donde él había sido formado, en Alejandría, tenía esta educación griega, seguramente habían varias personas que habían participado en su educación. También seguramente Apolos era una persona que tuvo una familia de recursos para poder formarlo, porque en el mundo antiguo las personas que estudiaban tenían que tener recursos o alguien por lo menos que le financiara los estudios. Y vemos que entonces este Apolos es un hombre que había sido bien formado y comprometido íntegramente con la fe. Entonces vemos que este es el Apolos que nos dice la palabra de Dios. Y al final del verso 25 se nos dice que a pesar de todo este conocimiento, ¿cierto? Él no conocía el bautismo de Jesús, sino solo el bautismo de Juan, ¿ya? Y ahí nos deja de forma interesante, es que nos ha dado como todo el currículum de Apolos y decir, realmente este es un hombre piadoso, bien formado en la palabra, realmente conoce la escritura, pero le faltaba algo, ¿cierto? Le faltaba entender algo de la palabra del Señor. Y por eso vamos a ver que Aquila y Priscila después
lo van a formar y le van a corregir algo que a él le faltaba. Una corrección para que él pueda ser un cristiano mucho mejor para seguir predicando la palabra de Dios. Esto, hermano, inmediatamente nos dice lo siguiente, nos dice que nosotros como cristianos deberíamos aspirar, desear, anhelar, poder ser personas bien formadas en la palabra del Señor. Y aquí esta palabra que hemos nombrado en otras ocasiones, ser discipulados, ser discípulos del Señor, incluye una formación integral en la fe cristiana. Incluye tiempo, incluye años, incluye comunión, incluye perseverancia en la oración y en la palabra del Señor. No es algo de un día al otro, es algo que requiere tiempo, y creo que lo dijimos la semana pasada también. La formación cristiana en el discipulado requiere tiempo, requiere entrega, requiere sacrificio, requiere esfuerzo espiritual en oración, requiere ayuno, requiere sistematizar en tu mente las doctrinas, requiere aplicar las doctrinas, requiere ser consistente en la palabra de Dios, requiere todo. Eso es la idea integral. Integra todos los elementos, no es solo un ejercicio intelectual, tampoco es un ejercicio antiintelectual, no, requiere todas las cosas. El corazón, la disposición, ser un discípulo del Señor requiere todo eso. Y Apolos se nos pone aquí como un ejemplo de un cristiano que está anhelando las cosas del Señor. Un cristiano que está viviendo de forma piadosa delante del Señor, poderoso en la palabra, poderoso en la comunión con el Señor, poderoso en predicar la palabra del Señor, pero sin embargo, ¿qué vemos? Le falta algo. Le falta ser corregido en algo. Y esto también, hermanos, nos pone entonces en alerta ante nosotros, que podemos tener una vida de oración, podemos tener conocimiento del Señor, podemos tener forma elocuente de hablar, podemos tener muchas cosas, pero también podemos tener cosas que nos faltan. Ser incompletos en entender algo de la fe cristiana. Y quizás usted diga, no, yo no creo que sea mi caso, no creo que sea así, pero solo si en el caso que usted piensa así, considere lo siguiente: ¿cuánto tiempo le ha tomado mantener una vida constante de oración? ¿Cuánto tiempo le ha tomado el poder establecer como disciplina en el hogar hacer cultos familiares? ¿Cuánto tiempo le tomó quizás entender las doctrinas de la gracia? ¿Cuánto tiempo le tomó entender cómo dice la palabra, por ejemplo, que hay que practicar la disciplina en la iglesia? ¿O cuánto tiempo le tomó entender lo que la palabra dice acerca de elegir oficiales en la iglesia? Y así podríamos poner ejemplo tras ejemplo. Usted que quizás ha estado toda la vida en la iglesia, quizás usted que ha pasado años en la iglesia, o quizás no, poco, no lo sé, pero ¿cuánto tiempo toma eso? Toma tiempo, ¿cierto? Toma años. Puedo estar incluso en una iglesia por años sin entender verdaderamente las doctrinas correctas. Puedo estar tiempo tras tiempo y no entender verdaderamente en profundidad lo que es la doctrina del Señor. Hermanos, ¿por qué? Porque somos discípulos en formación toda la vida. Toda la vida vamos a estar aprendiendo de la palabra del Señor. Y para eso necesitamos, ¿qué? Corrección, que es lo que vamos a ver en el verso 26. Matrimonio de Aquila y Priscila. Se nos dice que ellos estaban ahí presentes y escuchaban enseñar a Apolos, escuchaban que él predicaba con poder, con convicción, citando la Escritura. Toda esta exposición estaba muy bien, pero cuando hablaba del bautismo, se daban cuenta ellos que estaba hablando solo del bautismo de Juan y que no conocía, ¿cierto?, el bautismo que Jesús había establecido. ¿Qué es lo que había dicho Juan el Bautista? Mateo capítulo 3, versículo 11, si usted lee ahí conmigo, Mateo capítulo 3, versículo 11, Juan el Bautista dijo lo siguiente, Mateo 3, 11. Dice: yo en verdad los bautizo a ustedes con agua para arrepentimiento, pero aquel que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitar las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Y eso había dicho el Señor, y eso es lo que después había instaurado, ¿no? Que es el bautismo que el Señor había establecido, que era ser bautizado por el Espíritu Santo, que es, ¿cierto?, cuando uno cree en el Señor y el Espíritu habita en el creyente. Y entonces vive conforme a la voluntad del Señor. Y el bautismo en agua representa exactamente eso. Representa lo que el Señor ha hecho en mi vida. Romanos capítulo 6, ¿cierto? Que es morir con Cristo y resucitar con Cristo. Es la obra milagrosa que hace el Señor. Ahora aquí los estudiosos se preguntan lo siguiente, y es una pregunta muy válida, yo diría.
¿Cómo es posible que alguien tan formado como Apolos no conociera esto acerca de Jesús? ¿Cómo es que alguien con esa formación que tenía Apolos no podía conocer esas cosas? Y lo más probable es que Apolos simplemente no había escuchado acerca de esto de Jesús. Ahora uno dice, pero ¿cómo no ha escuchado? Bueno, mundo antiguo, hermanos, mundo antiguo, no está esto, está la tradición oral. Así se enseña. La tradición oral y los grandes papiros que se leen en la sinagoga es lo que existe. Y entonces para aprender se necesitaban los maestros, y esos maestros necesitaban haber escuchado acerca de Jesús. Y si no escucharon, y si Apolos vivió en una ciudad que es Alejandría, donde no se escuchó los relatos de Jesús, es muy probable que entonces él no hubiera escuchado, o hubiera escuchado algunas partes, pero no hubiera escuchado los relatos completos acerca de lo que el Señor Jesucristo había hecho. Entonces no conocía todo, y había cosas que necesitaban ser corregidas. Entonces vemos que después de la enseñanza de Apolos, Aquila y Priscila lo llevan aparte. Esto me gusta mucho lo que dice aquí la Escritura, ¿cierto? Dice que lo llevan aparte, y entonces, llevándolo aparte, ¿qué hacen? Le hablan y lo corrigen con exactitud en las cosas referentes a Jesús, porque solo conocía el bautismo de Juan, ¿cierto? Entonces lo llevan aparte y le explican, ¿cierto? Versículo 26, con mayor exactitud el camino de Dios. Entonces, ¿qué hace Aquila y Priscila? Lo corrigen. Lo corrigen. Y esto, hermanos, es algo que la Escritura nos dice. La corrección es una expresión de amor cristiano. La corrección, hermanos, es una bendición. Fíjense lo que dice el Proverbio 27, versículos 5 y 6. Mejor es la reprensión franca que el amor encubierto. Fieles son las heridas del amigo, pero engañosos los besos del enemigo. Gálatas capítulo 6, versículos 1 y 2. Hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Esos son solo 2 versículos, hay muchos más, como siempre. Pero ¿qué nos dice? Nos dice que la corrección es un deber cristiano. Si tú ves a tu hermano en pecado y te quedas callado, pecas con él. Pero si tú ves algo que puede ser corregido, entonces tú vas y le corriges. Vas en privado, como dice aquí, lo tomo aparte, y en privado le digo, hermano, eso está mal. Hermano, eso es pecaminoso. Y díganme si no la cultura chilena, sé que acá hay extranjeros, pero la cultura chilena en general es muy mala para eso. Es muy mala para eso, hermano. Se guarda los comentarios, queda en el corazón y no lo dice. Y hermano, eso es muy malo. Nosotros no podemos vivir con los estándares de la cultura. Lo que tenemos que hacer es decir y vivir lo que la palabra de Dios dice. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Corregir al hermano. ¿Con qué intención? Con amor. ¿Qué nos motiva, hermano? ¿Qué nos motiva? ¿Nos motiva el ganar una discusión? ¿Nos motiva el hacer daño al hermano? No, lo que nos motiva es el evangelio. Nos motiva el amor a los hermanos. Y un amor genuino a un hermano es decirle al hermano, ¿dónde está el error? Y mostrarle, hermanos, aquí está el error. Y eso hace Aquila y Priscila, toman y le corrigen. Toman y le corrigen. La actitud para corregirle, lo podemos ver, que lo hacen con el espíritu del amor. Con el espíritu cristiano, de poder enseñarle con mayor exactitud lo que la palabra del Señor dice. Mi hermano, y aquí vienen las preguntas para uno examinarse. ¿Estamos dispuestos a ser reprendidos o corregidos por nuestros hermanos? ¿Tenemos esa apertura? Sí, hermano, vengan, díganme. Corríjanme. ¿Estamos dispuestos, verdad, a eso? ¿O decimos, no, ¿quién me vaya a corregir tú? ¿Qué es ahí tú? Soy nuevo en la fe, ¿quién me vaya a corregir? ¿O tenemos una actitud de humildad como Apolos? Apolos era un hombre preparado, nadie puede negar que era un hombre preparado. Pero sin embargo, no se muestra orgulloso, o por lo menos la Biblia no nos dice, no, oye, ¿qué me venía acá a corregir ustedes si yo soy Apolos? No, se muestra como un cristiano abierto a considerar la posibilidad de estar equivocado. Eso es ser un cristiano humilde, considerar la posibilidad de estar equivocado, considerar la posibilidad de que mi visión es parcial y que puedo quizás estar equivocado. Entonces, muéstrenme que estoy equivocado. Muéstrenme el error, muéstrenme el pecado, para yo crecer espiritualmente, hermano. Y por eso la Escritura, las cartas de Pablo, de Pedro, del Nuevo Testamento en general, están llenas
de reprensión, están llenas de corrección. Mire, por ejemplo, Romanos 12:3, dice, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido en cada uno. Cuando no pensamos en humildad en nosotros mismos, entonces claro que la corrección no nos gusta, porque nos tenemos aquí arriba nosotros. Y que venga otro que es menor según yo, más inmaduro según yo, y que me corrija, nos gusta, ¿cierto? Molesta porque yo soy el pastor, ¿por qué te pasa? Esa no es una actitud cristiana. No importa si es un pastor, la actitud cristiana es te escucho, dime, ¿qué tienes que decirme? Y si yo estoy equivocado, bueno, perdóname hermano, me equivoqué. Necesito la corrección, estoy creciendo como tú estás creciendo. Ayúdame a crecer juntos entonces. Entonces esa es la humildad. Y por eso Pablo nos dice constantemente esto. También nos dice en Filipenses 2, versículo 3, no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que su actitud humilde, cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Y después ahí, hacia abajo, pone el ejemplo de Jesús. Jesús fue Dios en la carne y sin embargo tuvo que escuchar, como decimos en Chile, cualquier cabeza de pescado, de los discípulos, de los fariseos, de todos ellos. Tuvo que escuchar cualquier tontera, cualquier cosa, tuvo que soportar su incredulidad, pero estuvo con ellos. Y siguió con ellos, y le corrigió, y los amó, y caminó con ellos, a pesar de todo. Ese era Jesús. Y entonces nosotros tenemos que tener la misma actitud de humildad. Ser corregidos y corregir. Es parte del camino que nosotros como cristianos debemos tener. ¿Ves, mi hermano, la corrección como una bendición? ¿Ves la corrección como un instrumento de Dios para tu santificación? ¿Ves la corrección como algo que te va a ayudar a crecer en la fe cristiana? ¿O la ves como algo malo? No, a mí, ¿qué me van a decir? Si yo soy maduro ya, ¿qué me van a decir? No, sino que tenemos que tener un corazón abierto a la corrección. Y entonces vemos que Apolos, en los versículos 27 y 28, después que es corregido, nos describe el verso 27 y 28, ¿cierto? Va a moverse a Acaya. Todo esto es la región donde está la ciudad de Corinto, ¿cierto? Y los hermanos le animan, incluso nos dice, y los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos que lo recibieran, ¿no? Y que venga Apolo, hemos escuchado que es un gran predicador, hemos escuchado que es una gran bendición para la iglesia, díganle que venga a enseñar aquí, lo queremos. Y entonces dice, cuando llegó, ayudó mucho a los que por la gracia habían creído. ¿Por qué ayudó mucho? Porque refutaba, nos dice el versículo 28, vigorosamente, o sea, con poder, con claridad, con evidencia ahí en la mesa, refutaba a aquellos que se oponían que Jesús fuera Cristo. Y esto podemos saberlo de tal manera, o sea, Apolos tuvo tanta fuerza y tanta influencia en Acaya, específicamente en la ciudad de Corinto, que después, cuando uno lee la carta de Corinto, se encuentra con que a él lo consideran un líder al mismo nivel de Pablo. Por ejemplo, vean en 1 Corintios capítulo 3, versículos 4 y 6. Vean la discusión que hay aquí. 1 Corintios 3, verso 4 dice, pero cuando uno dice yo soy de Pablo y el otro dice yo soy de Apolos, ¿no son hombres del mundo? ¿Qué es pues Pablo? ¿Qué es Apolo? Servidores mediante los cuales ustedes han creído. Según el Señor dio oportunidad a cada uno. Yo planté, Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento. ¿Qué había pasado en la iglesia de Corinto? Bueno, como era una iglesia que había mucho pecado y que era carnal, ¿cierto? Algunos decían, bueno, yo soy aquí del pastor Daniel, ¿cierto? Yo soy del hermano Marco, yo soy del hermano Mario, me cae mejor uno, me cae mejor otro. Y así empezó. Pero espérate, ¿no somos todos siervos del Señor? ¿O qué? ¿O yo soy seguidor del hermano Juan, yo soy seguidor del hermano Marco, yo soy seguidor del hermano Ángelo? ¿De quién soy seguidor yo? Soy de Cristo. Soy de Cristo. Los hombres, son siervos del Señor, son instrumentos de Dios, pero no son Dios. Todos somos hombres y pecamos y fallamos, pero la mirada debe ser en Cristo. Pero fíjense, Apolos era tan importante, tan influyente, que algunos consideran a Apolos al mismo nivel de Pablo. Así lo veían con el mismo nivel de Pablo. Y entonces, Apolos había tenido una influencia muy buena, pero la iglesia lo había tomado de forma negativa. Lo había tomado como un líder que era como una especie de seguir un equipo A, equipo B, equipo C, ¿ya? Pero lo que queremos enfatizar aquí, mis hermanos, más que eso, es que la corrección que
Priscila, ¿cierto? Y Aquila hicieron a Apolos fue de mucha bendición. Fue de mucha bendición. La corrección que recibió Apolos ayudó más a la iglesia a crecer. Y por eso, la corrección, hermano, es tan importante. ¿Por qué la corrección es tan importante? Porque como iglesia crecemos. Y como hemos dicho, somos una iglesia bautista congregacional. Lo que quiere decir que yo como pastor voy a corregir lo que hay que corregir. Pero si ustedes no se corrigen unos a otros, no va a ayudar. Si los miembros unos a otros no se corrigen, como lo que vemos en el Nuevo Testamento es eso, la corrección es de todos. Todos participan en la corrección, no solo el pastor. Todos deben corregirse mutuamente. Y cuando se corrigen mutuamente, entonces, ¿qué pasa? La iglesia crece, la iglesia madura, la iglesia va avanzando y la iglesia es bendecida, hermanos. Por eso, la corrección, mis hermanos, es buena para nosotros. ¿Te gustaría, hermanos, ver más crecer la obra del Señor? ¿Te gustaría ver avanzar la obra de Dios? Pues entonces corrige y sé corregido, porque va a ser una bendición para la iglesia. Entonces, mis hermanos, nos encontramos con hermanos Apolos, que fue corregido y fue una bendición. Ahora, en el capítulo 19, vamos a ver otra corrección, ¿ya? Pero aquí vemos a Pablo. Pablo llega a Éfeso, versículo 1 al 7, Pablo llega a Éfeso. Entonces podemos ver aquí que Pablo en el verso 1 nos dice que mientras que Apolos estaba en Corinto, Pablo llega a Éfeso, ¿cierto? Y después dice de haber recorrido todas las regiones superiores. Acuérdense que nos quedamos en que empezó a viajar por distintos lugares, ¿cierto? Y después Pablo vuelve a Éfeso y llega y se encuentra con unos discípulos. Aquí está, ¿cierto?, con unos discípulos. Acuérdense siempre que estos recorridos no eran recorridos cortos, ya eran recorridos largos. Incluso lo que dicen aquí los que analizan este tema de los viajes, dice que había recorrido 1.200 a 1.400 kilómetros más o menos el apóstol Pablo en todo eso, lo cual tardaba 2 meses más o menos sin detenerse, o 3 y 6 meses si yo me detenía en cada lugar, y esto caminando o en caballo, ¿ya? Generalmente esa era la forma de moverse. Entonces podemos ver que en este viaje misionero Pablo está recorriendo ciudades, está recorriendo iglesias, está animando a los hermanos y nos recuerda nuevamente que todos estos procesos de la iglesia, o por lo menos los ejemplos que vemos en la Biblia de discipulado, son generalmente Pablo llega, predica, forma personas, le dedica tiempo, después se va y recorre a todas las personas nuevamente y de nuevo llega, planta, dedica tiempo y se va, ¿ya? Constantemente vemos ese viaje en la forma en que el apóstol hace esta formación. No existe eso de comida rápida, no existe eso de todo rápido, de un día para otro, no, es tiempo, se demora. La semana pasada le dije aproximadamente 1 o 2 años se demoraban en formar a los discípulos y luego recién el apóstol Pablo se movía y después volvía a pasar para supervisar cómo iban las cosas. Pero ya hemos visto que en esta cultura en la cual estamos todo se trata de hacer muy, muy rápido. Bueno, entonces vemos que Pablo entonces llega a la ciudad de Éfeso, ciudad que ya hemos visto también que era bastante pagana, y se encuentra con estos discípulos, y estos discípulos que están ahí le pregunta si habían, ¿cierto? Nos dice el versículo 2, y les preguntó, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ellos le respondieron, no, ni siquiera hemos oído que hay un Espíritu Santo. Increíble, ¿no? O sea, uno dice, pero, a ver, espérate, estos son cristianos, ¿no? Son discípulos, y ni siquiera habían escuchado lo del Espíritu Santo, ¿ya? Entonces este es un pasaje que le llama pasaje difícil. Pasaje difícil que quiere decir, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué unos discípulos no conocen el Espíritu Santo? ¿Ya? Entonces, debido a esto, ha habido 2 respuestas generales, ¿ya? 2 respuestas generales. La primera ha sido la que les dije anteriormente, que debido al mundo antiguo y las cosas eran mucho más lentas, las enseñanzas se demoraban en llegar y seguramente estos discípulos no habían escuchado acerca del Espíritu Santo. O sea, no habían escuchado las enseñanzas del Espíritu Santo. No conocían, ¿ya? Algunos lo matizan un poco diciendo, en verdad, no es que no hayan escuchado nada del Espíritu Santo, sino que no habían escuchado cuando el Espíritu Santo llegó. Hechos capítulo 2, en el Pentecostés. Esa es una primera respuesta. Y la segunda respuesta es la que dicen que en verdad estos discípulos no habían escuchado nada del Espíritu Santo porque estos discípulos en verdad no eran cristianos. No se habían convertido realmente al Señor, ¿ya?
Esas son básicamente las dos respuestas, y uno en estos pasajes difíciles toma una postura o toma la otra postura. Ya, yo tomo la A. O sea, yo creo que aquí se está refiriendo a que ellos no habían escuchado acerca del Espíritu Santo porque no les había llegado la enseñanza del Espíritu Santo. Lo entiendo porque son discípulos del Señor. Tienen cierto conocimiento, pero este conocimiento es conocimiento incompleto, así como Apolos tenía un conocimiento incompleto. Entonces no habían escuchado acerca de esta verdad. Ya el libro de los Hechos nos habla bastante del bautismo, ¿ya? Y el bautismo hemos visto que es un bautismo del Espíritu Santo, que quiere decir que es un bautismo del Dios Trino. Aquí los unitarios son el grupo de personas que creen que no existe la Trinidad, argumentan que el libro de los Hechos nos muestra que siempre se bautiza en el nombre de Jesús, por tanto no existe la Trinidad. Sin embargo, el problema con eso es que obviamos Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, donde el Señor nos da la fórmula bautismal que se llama, que es cómo deberían bautizarse los creyentes. Y nos dice, Mateo 28, 19, vayan pues, hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, cuando encontramos en el libro de los Hechos que los bautizan en el nombre de Jesús, entendemos que se refiere al nombre del Dios Trino, el Dios Trino, ¿ya? Bueno, aquí entonces tenemos esta situación, estos discípulos que no habían escuchado todo acerca de la palabra del Señor. Y Pablo entonces le responde en el versículo 4, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús. Entonces Pablo le reafirma y le dice, ustedes no han conocido esto, pero en verdad esto es lo que Jesús enseñó, que yo creo, ¿cierto? Y como creo en el Señor, luego me arrepiento, me bautizo y vengo a Él. Entonces el versículo 5 nos dice, al oír esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Ya? Entonces se bautizan. Esto nos plantea la pregunta, mis hermanos, que es la siguiente pregunta. ¿Puede existir alguien que es salvo pero que nunca ha escuchado alguna doctrina esencial del Evangelio? Nos plantea esa pregunta. Aquí podemos decir que sí, en algún sentido, porque estas personas fueron salvas sin conocer algo, no sabemos si todo, pero algo que tiene que ver con el Espíritu Santo. Podemos decir también de Apolos. Apolos no conocía todo el detalle, sin embargo, era salvo y conocía acerca de las cosas del Señor. Pero la pregunta puede radicalizarse y preguntar, si alguien puede ser salvo sin haber escuchado algo de la obra del Señor, uno podría llegar a preguntar eso. Y para eso, adivinen, los cristianos a través de los tiempos han tratado de formular una forma de responder a este problema. Todos coincidimos que nadie puede ser salvo sin haber escuchado el Evangelio. En eso generalmente todos coincidimos. Pero para poder explicar este problema, que podemos tener conocimiento de Dios, pero tener vacíos en algunas cosas, o sea, no haber profundizado en algunas cosas, se han determinado, y esto viene desde los padres de la iglesia, pero quien lo ha hecho más moderno ahora es Albert Mohler, que es un teólogo bautista, el cual usó el término del triaje teológico. Triaje teológico, ¿ya? Palabra rara. Triaje teológico el triaje viene de la idea de la medicina. Cuando usted ha ido al consultorio, me imagino que todos vamos, la mayoría, y llega porque tiene un dolor en la mano, ¿lo atienden inmediatamente? No, ¿cierto? Hay ciertos estándares, hay criterios. El urgente, no me sé los criterios de medicina, pero sé que hay urgente, algo no tan urgente, etcétera, y hay que esperar, ¿ya? Entonces el triaje tiene esta idea de cosas que son importantes, esenciales, cosas que no son tan importantes y cosas que son como, podríamos opinar, A o B, no importa, ¿ya? Entonces se determina, a partir de eso, y entre los cristianos ha existido la idea de tener doctrinas primarias, secundarias y terciarias. Entonces, para entender esto, tenemos que entender que hay cosas esenciales que nadie puede decir, soy cristiano, si no cree en eso. Por ejemplo, la Santísima Trinidad. ¿Quién podría decir, cierto, que puede llegar a ser cristiano sin eso? ¿O quién podría decir que es cristiano sin conocer a Cristo? Nadie, ¿cierto? Que Cristo vino, que Cristo murió, que Cristo resucitó. No, o sea, esa es la base para nosotros decir realmente es cristiano. Ya eso lo consideramos como algo esencial. Esa sería doctrina primaria. Doctrina secundaria se le llama a las doctrinas que son donde estamos en desacuerdo. Por ejemplo, el bautismo. Nosotros aquí somos iglesia bautista por el bautismo, ¿ya? Creemos bautismo de adultos, pero si usted va a una iglesia anglicana o presbiteriana o luterana, ellos creen en el bautismo de infantes. ¿Son nuestros hermanos?
son nuestros hermanos, pero tenemos diferencias con ellos. Esa es una doctrina secundaria. Y terciaria, ¿cierto? Puede ser ya cualquier opinión que tengamos sobre algo en particular, política, ciertas cosas de libertad de conciencia que hemos hablado aquí a veces, cosas que ya no van a cambiar la esencia de la fe cristiana. No van a cambiar la esencia de la fe cristiana, ¿ya? Entonces, se ha dado esa manera de pensar, ¿para qué? Para evitar primero caer en el sectarismo evangélico, que es muy común en Chile, que es la idea de que nosotros somos la verdad, la única iglesia verdadera, y todas las demás son del diablo. ¿Ya? Y caer en esa idea en donde pensamos que entonces ninguna otra iglesia puede ser una verdadera iglesia porque no comparte exactamente todo lo que nosotros creemos. Si cree esa iglesia en lo esencial, amén. Cree en la Trinidad, cree en Cristo, cree en la iglesia, cree que deben arrepentirse, amén, hermano. Es una iglesia del Señor. Si alguna iglesia niega eso, estaríamos obviamente dudando mucho de esa iglesia. Entonces este mapa, hermano, es para ayudarle a usted a hacer el ejercicio de no irse de un lado, de un irse, ni irse para el otro lado, sino que puede existir esta posibilidad. Entonces, ¿qué nos dice aquí finalmente los versículos 6 y 7? Vemos que Pablo pone las manos y entonces viene el Espíritu Santo sobre estos 12 hombres que están ahí. Y lo que hacen cuando llega el Espíritu Santo, entonces ellos hablan en lengua y profetizan. Similar a lo que pasa con los hermanos en Samaria, en Hechos capítulo 8, versículo 14, donde vimos cuando pasamos por ahí que pasaba lo siguiente. Hechos 8:14, cuando los apóstoles estaban en Jerusalén, oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, le enviaron a Pedro y a Juan, quienes descendieron, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, ¿cierto? Y dice al final el verso 17, entonces Pedro y Juan le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Entonces, aquí mismo también están recibiendo el Espíritu Santo. Ahora, hay hermanos y hay iglesias que van a decir que este es el patrón común. O sea, que todo aquel que reciba el Espíritu Santo debe hablar en lenguas, debe profetizar, ¿cierto? Y debe haber una manifestación extraordinaria para decir que verdaderamente recibí el Espíritu Santo, ¿ya? ¿Cómo respondemos a eso? Porque dice, oye, aquí está el texto, pastor, usted no puede cambiarlo. Aquí lo dice, ¿ya? Esta conversación la he tenido miles de veces, ¿ya? Aquí está. Bueno, hermano, ok, sí, yo estoy de acuerdo, está el texto, pero consideremos el contexto del libro. ¿Te parece? Sí, ok. Consideremos el contexto del libro. ¿Todos en el libro de los Hechos reciben el Espíritu Santo y les pasa lo mismo? Analicemos los pasajes. ¿Estás de acuerdo? Sí, analicémoslo. Si yo leo el bautismo de Pablo, Hechos capítulo 9, versículos 17 y 19, si yo tomo el caso de Pablo, donde él queda ciego, ¿cierto? Vienen y oran por él, y nos dice, ¿cierto?, que se levantó, recobró la vista, y vino el Espíritu Santo sobre él, y fue lleno del Espíritu Santo, no pasó nada. No pasó nada. Y el Espíritu Santo vino sobre él. Entonces, no podría concluir y decir, todos realmente tienen que pasar lo mismo. Luego, en el carcelero, Hechos capítulo 16, versículos 33 y 34, lo mismo, ¿cierto? Dice que se bautizan, llegan, se alegran en el Señor, fueron llenos del Espíritu Santo y no pasó nada. No hablan en lengua, no profetizan, nada. Lo mismo el ejemplo de los samaritanos que acabo de leer, no pasó nada. Entonces, ¿toda persona que recibe el Espíritu Santo debe hablar en lengua, debe profetizar? No. Porque el mismo libro de los Hechos me dice no. No pasa en todos los casos. Ahora, considera otras partes de la Biblia, mi hermano. Si estoy hablando con un hermano ficticio, mi querido hermano, veamos lo que dice otras partes de la Biblia. ¿Qué tal si vamos a 1 Corintios capítulo 12, versículos 13? Nos dice ahí que todas las personas que fueron llenadas del bautismo fueron bautizadas por el Señor. El Espíritu vino y dice lo siguiente, 1 Corintios 12:13, por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos, ya griegos, ya esclavos, ya libres, a todos se nos dio de beber el mismo Espíritu. Y Efesios 5:18 nos dice, y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu Santo. Entonces, ¿en qué quedamos? En que la Biblia nos dice que no toda persona que es llenada del Espíritu Santo necesariamente va a hablar en lenguas y va a profetizar. Entonces, ¿por qué dice esto el libro? ¿Por qué dice esto este pasaje? Bueno, porque tienes que considerar cuál es la estructura del libro de los Hechos. Hechos 1:8, ¿se acuerdan? Hechos 1:8, cuando venga el poder, serán bautizados y serán testigos en Jerusalén,
Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa es la base, el versículo base para la estructura entera del libro. ¿Y qué nos dice eso? Entonces, cuando vino el Espíritu Santo en Pentecostés, Hechos 2, ¿qué pasa? Llega, los hermanos se llenan del Espíritu Santo y hablan en lenguas. Cuando llega en Judea, lo mismo, Pedro impone las manos, llega el Espíritu y entonces hablan en lenguas. En Samaria, cuando vienen y le imponen las manos, viene el Espíritu Santo, ¿cierto? Y se manifiesta. Y en este caso, también en Hechos 19, vemos que se imponen las manos y entonces hablan y profetizan. ¿Qué nos está comunicando el libro? Está diciéndonos que el Espíritu Santo se está extendiendo a todo el mundo. Empezó en Jerusalén, siguió por Judea, siguió en Samaria y hasta lo último de la tierra. Está mostrando a través del libro que el Evangelio y que el Espíritu Santo se está extendiendo a todo el mundo. ¿Y quién más está y es parte de esa historia? Nosotros, hermano. Nosotros, el libro de Hechos termina, ¿cierto?, en el capítulo 28, pero nosotros continuamos en esta historia. El Espíritu Santo vino sobre nosotros cuando creímos, ¿cierto? Y ahora habita en nosotros, y ahora somos parte de la iglesia del Señor. Y ahora nosotros, siendo iglesia, avanzamos en ese propósito. Nos unimos a los viajes misioneros, nos unimos a la iglesia en la misión de la iglesia de extender el reino por todo lugar, de predicar el mensaje por todo lugar, y nos entregamos sacrificialmente a llevar a cabo esa obra. Porque el Señor Jesús es nuestro modelo, Él nos llama a lo mismo, y nosotros entonces participamos de esto mismo, hermano. Extender el reino del Señor. Con errores, hermano. Corregidos, hermanos. Como iglesia vamos a equivocarnos, vamos a cometer errores, pero no significa que el Espíritu no habite en nosotros, sino que el Espíritu habita en una iglesia que es corregida, que es animada, que es exhortada y que la hace avanzar constantemente. ¿En base a qué? En base al Evangelio. En base a que nosotros creímos y que el Señor cada día nos llama a renovarnos en nuestra vida, a arrepentirnos de nuestros pecados, confesar nuestra maldad, confiar nuevamente en Cristo, confiar en su sacrificio y decir, aún sigue avanzando la iglesia. Y ella nunca va a ser destruida. Oremos. Padre, te damos las gracias porque en este tercer viaje misionero, Señor, que hemos comenzado hoy, podemos tener la esperanza de que tú sigues guiando a tu iglesia, así como corregiste a Apolos. Ayúdanos a ser corregidos, ayúdanos a actuar como Aquila y Priscila, Señor, que corrigieron a su hermano, lo amaron. También, Señor, como el apóstol Pablo, el cual corrigió a estos hermanos que estaban equivocados y que tuvieron que ser enseñados. También a nosotros, Señor, muéstranos el error, muéstranos, Señor, cuando estamos equivocados. Ayúdanos a esforzarnos y a enfocarnos cada día más en tu reino y en tu evangelio, Señor. Te alabamos, te agradecemos por esto y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.